Bendiciones, amados hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos permite una vez más poder estar primero delante de Él y luego delante de ustedes para poder trasladar este nuevo tema de la doctrina avanzada que hemos estado platicando juntamente con ustedes y que pues creo que en la mayoría de los casos hemos sido edificados. No tenemos la doctrina como un requisito para algo, sino que tenemos la doctrina como sí como un requisito, pero no para un privilegio, por decir algo, sino que queremos tener la doctrina como un requisito para nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos en los diferentes diccionarios la palabra de la doctrina, nos habla de un estilo de vida. Y eso pues es algo que nosotros necesitamos hoy en día, tener un estilo de vida que realmente marque nuestro caminar en el Señor. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Él y le vamos a dar gracias por su misericordia. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti con mucha, mucha gratitud en nuestro corazón, Señor, por las cosas maravillosas que tú, Señor, has hecho y estás haciendo con nosotros. Señor, tu obra, Señor, es perfecta y tu obra, Señor, se manifestará de una o de otra manera en nuestra vida. Yo te vengo a suplicar, yo te vengo a pedir, papaíto, por favor, que se manifieste, Señor, esa gracia y esa bondad tuya, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Padre, entendiendo, Señor, que tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando las cosas empezaron, me refiero no con nosotros, sino que cuando empezaron, hermano, cuando todo inició, Dios, ¿cómo decir esto, verdad? Dios, el Altísimo, Dios el Eterno, se propuso crear todas las cosas, pero se propuso crearlas a través del Verbo. No tanto de Jesús, porque Jesús es el ungido, sino que del Verbo, que es el Eterno. Y se propuso, hermano, él crear todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles, empezando primeramente por las invisibles, por supuesto, porque así lo establece la misma palabra del Señor. Y en esa creación era un todo. La creación no solamente es el hombre, esa es casi que podríamos decir la máxima creación de Dios, hermano. Pero realmente cuando nosotros vemos esa creación inicial, hermano, era un todo, era una creación de la tierra, de los cielos, de la humanidad, por supuesto, pero también de una serie de creaciones que iban a ser parte de ese todo. Para ello, pues, hermano, lo primero que tuvo que hacer Dios, y ya lo vamos a ver con mayor detalle, fue crear unos espacios donde Él pudiera desarrollar aquella creación que Él se había propuesto. Definitivamente, hermano, dentro de esa creación habían cosas o hay cosas actualmente que tal vez nosotros ni siquiera conocemos y que cuando estemos con el Señor en la eternidad, creo que ahí vamos a llegar a conocer todas esas cosas. Pero todas estas cosas que Él planificó, hermano, y que desarrolló posteriormente, definitivamente, hermano, estaban en su corazón, estaban en su voluntad, y Él dispuso, hermano, que todos los seres, al final de cuentas, que fueran creados, fueran hechos para que lo reconocieran a Él como el sumo creador y que también para que lo adoraran. Por supuesto que hoy en día nosotros entendemos que no todas las creaciones están adorando a Dios, sobre todo si vemos creaciones
hermano, la creación humana, nos damos cuenta que muchos de ellos no están adorando a Dios, al contrario, cada día se alejan más de Dios. Pero no me quiero ir por ese lado, sino que quisiera que pudiéramos leer un versículo, hermano, en la palabra del Señor, que precisamente nos habla de esta creación. Ya vamos a ver cuál es el tema que queremos platicar. El Salmo capítulo 90, versículo 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que se formasen los montes, antes que se formase la tierra y el mundo, y por supuesto todo lo que esto conlleva, desde el siglo y hasta el siglo, Él sigue siendo Dios. Así que, hermano, Él es el principio de todo, ¿verdad? Bueno, decir principio es como decir que tuvo un inicio el Señor, pero no, cuando digo principio me refiero que Él es todo, desde siempre y para siempre Él es todo, ¿verdad? Y por eso es que Él, hermano, tuvo que establecer esos espacios donde Él podía crear, para que cuando Él creara, nada se creara dentro de Él, sino fuera de Él. Y entonces ahí fue donde fue necesario pues que hubiera una contracción de parte de Dios. Pero eso ya lo platicamos en algún momento con ustedes, así que no voy a detenerme nuevamente a hablar de esto, hermanos, sino que quisiera hablar hoy de la energía primigenia de Dios. Es decir, esa energía con la que Dios creó todas las cosas. Cuando hablamos de la energía primigenia de Dios, estamos hablando del poder de Dios. Eso no es más que eso, hermano. La energía primigenia de Dios es el poder de Dios, el poder con el que creó todas las cosas. Pero, hermano, veamos algunas cosas aquí importantes. Mire, energía se traduce del griego energeia y se usa para denominar el poder de Dios. Por eso le decía, hermano, que ahí no hay mucho donde perderse, ¿verdad? El poder de Dios. Este poder es el que actúa en varias oportunidades. Por ejemplo, hermano, en la resurrección de Cristo y la resurrección de los hombres, la Biblia dice, hermano, que es el poder de Dios. Y el poder de Dios es la energía primigenia, es aquella energía que estaba desde el principio y que sigue estando hoy en día. También en la transformación de nuestro cuerpo, que es algo que nosotros estamos esperando hoy en día, porque en la manifestación gloriosa, bueno, tal vez dije mal, en la manifestación secreta del Señor, hermano, ahí dice la Biblia que a la final trompeta van a ser transformados los cuerpos. Y eso es lo que está esperando la iglesia, por lo menos la iglesia que quiere o desea ser arrebatada o que cree en ese arrebatamiento, ahí se va a dar esta situación. Luego, hermano, también dice la Biblia que esto pues, hermano, están los versículos de la misma palabra del Señor, ¿verdad? Pero no se los estoy citando, pero sí está basado en la palabra. El apóstol Pablo dice claramente, hermano, que él, para poder ser hecho ministro y trabajar con todo su esfuerzo en la predicación del evangelio, hermano, se necesitaba el poder de Dios. Eso está escrito en la carta a los Efesios, Y luego, para la predicación del mensaje de Dios, hermano, que se necesita definitivamente, hermano, el poder de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en algún momento, porque ni mi palabra ni mi predicación fueron con demostraciones de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Entonces, al final de cuentas, hermano, nosotros vemos que la energía primigenia sirvió allá en el principio para hacer las creaciones, pero también está sirviendo hoy en día para desarrollar la obra que la iglesia tiene que hacer. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando. Ahora, esto es un concepto, hermano, de diccionario, pero que vale la pena que nosotros lo podamos leer. Energía, según la ciencia, define este concepto como la capacidad de un sistema físico para realizar un trabajo. Cuando hablamos de un sistema físico, estamos hablando que puede ser el mismo hombre, ¿verdad? Es un sistema físico, es la capacidad que hay en algo o en alguien, hermano, para poder realizar un trabajo. Digo en algo porque también podría ser una máquina, ¿verdad? Y entonces, hermano, pues, también una máquina tiene esa capacidad para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Ahora, la materia
posee energía como resultado de su movimiento o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces, quiere decir que la misma materia, hermano, posee esa energía. Ahora, la energía se manifiesta en varias formas. Entre ellas, la energía mecánica, la energía térmica, la energía química, la energía eléctrica, la energía radiante o atómica. Todas las formas de energía pueden convertirse en otras mediante los procesos adecuados. Es decir, hermano, digamos, hay una energía primigenia que es la energía de Dios. De ahí la energía se divide en varias cosas, en varias formas, ¿verdad? Esa división de la energía, hermano, científicamente hablando, nosotros podemos ver que también se puede transformar en otro tipo de energía si se le aplica los procedimientos adecuados. En el proceso de transformación puede perderse o ganarse una forma de energía, pero la suma total permanece constante. Es decir, hermano, cuando se da un proceso para transformar la energía, se puede perder algún tipo de energía, pero al final el resultado viene a ser lo mismo. Estos son conceptos puramente de diccionario. Ok. Ahora, la palabra primigenio, hermano, se traduce del idioma latín, primigenius, y significa primitivo, originario o que dio origen. Entonces, si hablamos de la energía primigenia de Dios, estamos hablando de lo que dio origen a toda la creación desde el principio, ¿verdad? Porque, hermano, sin el poder de Dios definitivamente no se puede, hermano, creer que pudo haber sucedido ninguna cosa en el universo. Incluso el universo mismo no pudo ni puede haber existido si no existía la energía primigenia de Dios. Ahora, hablemos entonces de la triunidad de Dios, hermano, cómo se manifestó la triunidad de Dios y cómo se delegó esa energía primigenia en la triunidad de Dios. Déjeme solamente, voy a corregir algo aquí muy rápidamente, si usted me permite y si esto también me lo permite. Vamos a ver si logramos aquí. Permítame un momentito, hermano. Vamos a ver lo que... no. Permítame. Bueno, lo vamos a... Dios mío, creo que en lugar de... Estamos. Ok. Vamos a volver aquí donde estábamos, ¿verdad? Déjeme... Quería separar esto, pero bueno, lo vamos a dejar así. Entonces, dentro de la Trinidad de Dios, hermano, el Padre, quien es la primera persona hecha visible de la energía primigenia, su nombre en hebreo es Jehová. Es decir, que el Padre fue la primera persona que se hizo visible de la energía primigenia, y su nombre en hebreo es Jehová. Luego el Espíritu Santo, su nombre en hebreo es el Shaddai, que traducido es el Omnipotente o el Todopoderoso, ¿verdad? Y el Hijo, que en su ministerio terrenal fue conocido como Jesús, a quien le fue dado al final de su ministerio toda gloria y todo poder. Recuérdese, hermano, que Jesús es el nombre con el que el Señor se manifestó aquí en la tierra, pero tenemos que recordar algo, y es el hecho, hermano, que antes de que existiera Jesús como el cuerpo físico, ¿verdad?, de quien se manifestó aquí en la tierra, la Biblia dice que existía el verbo. Ok, entonces avancemos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 18. Porque a Jesús fue quien le dieron al final de su ministerio terrenal, hermano, toda la gloria y todo el poder. Y mire lo que dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Definitivamente, hermano, que en el principio aún no se habían hecho los diferentes universos, y Dios en su sabiduría ya había dispuesto que iban a haber cosas que iban a estar desde la eternidad. Esto lo vemos claramente en la palabra del Señor. Mire, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él,
es decir, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por amor a nosotros. Es decir, una de las cosas que estaba preparada desde antes que existieran los universos, hermano, era precisamente el sacrificio de Cristo. Esto ya estaba, no fue un plan emergente, no fue un plan, hermano, que ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver, porque el hombre cayó, no, esto ya estaba desde antes de la fundación del mundo, ya estaba determinado. Muchas personas llegan a pensar, pero es que Dios conocía todo, ¿por qué no lo cambió? No, hermano, es que mire, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces Dios sabe qué va a acontecer. Entonces, en base a lo que sabe que va a acontecer, entonces Él lo determina antes. Pero realmente, hermano, las cosas no habían sucedido, pero van a llegar a suceder. Y la Biblia dice que cuando Jesús vino, inclusive dice, hermano, para que se cumpliera la Escritura, Es decir, que el Señor se apegó a todo lo que estaba establecido en la Escritura. Otra de las cosas que estaba preparada, hermano, y que se anunció de eso, ¿verdad? Son las parábolas. Las parábolas no son cosas nuevas. Mire lo que dice Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. El profeta estaba hablando de lo que el Señor de lo que iba a suceder en la vida del Señor. Y dice, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, hermano, desde allá ya estaba las parábolas ya estaban determinadas, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Entonces, pero esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba establecido en la vida de Jesús. Luego también se hablaba del reino. Miren, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, el reino estaba preparado desde la fundación del mundo. Entonces, hermano, realmente las cosas no son nuevas. Ya habían sido creadas. Ese reino ya había sido creado. El sacrificio ya estaba establecido que iba a suceder. Hermano, las parábolas ya estaban determinadas que iban a existir. Ahora mire, todo se hizo. Según dice aquí la Escritura, todo se hizo por medio de Jesús. Todo esto lo hizo por medio del Hijo. En el principio existía el Verbo. Ese es el nombre con el que se conocía a Jesús en la eternidad pasada. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Por eso cuando alguien dice, hermano, que Jesús no es Dios, Padre Santo, yo no sé qué es lo que están pensando. Él estaba en el principio con Dios. Oiga, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, todas las cosas fueron hechas a través del Hijo. Es decir, la delegación de la creación de todas las cosas fue a través de Jesucristo. Hermano, fue a través de Jesucristo. Él fue el medio que Dios utilizó para la creación. Pero, hermano, ¿y Jesús qué utilizó para crear todas las cosas? El poder de Dios, que es la energía primigenia. Ahora, mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hermano, entonces las cosas que hay en los cielos, las visibles, todo fue creado por medio de Jesucristo. Fue creado, hermano, por Él y para Él, como dice la Escritura. Es decir, hermano, que esa creación no estaba determinada para vivir separada de Dios. Todo lo que se creó fue creado para vivir, hermano, en armonía con el Creador. Sin embargo, hermano, usted ve que las creaciones, inclusive celestiales, ¿verdad? Han sido arrastradas, hermano, o fueron arrastradas en aquel tiempo, en aquella eternidad pasada. Y por supuesto que esto trajo como consecuencia, hermano, que se desviaran de Dios y que hoy no estén en perfecta armonía con Dios. Y de ahí surge el mal y todas las demás cosas, ¿verdad? Ok, ahora,
Debido a que el Dios Altísimo, en hebreo el Elayom, él es la esencia divina, no se ha manifestado nunca las creaciones en su esencia, nunca se ha manifestado en su esencia. Ahí es donde se cumple la palabra que dice que nadie ha visto a Dios y viva. No, hermano, eso no podría ser con Jesucristo porque lo vieron. Eso no podría ser con el Padre porque Moisés lo vio. Hermano, inclusive el Espíritu Santo lo vieron descender en forma corporal como de paloma. Entonces no se refiere a eso, sino se refiere a la esencia. Entonces dice... Nunca las creaciones en su esencia, no se ha manifestado nunca a las creaciones en su esencia, porque habita en la luz inaccesible. Eso hermano, dice claramente Timoteo capítulo 6, si quiere lo vemos. Primera de Timoteo 6:6, no lo traigo aquí, pero lo podemos ver. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16 me parece que es. Oiga, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Si es inaccesible, pues porque no se puede tener acceso, ¿verdad? Hermano, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a estar en Cristo, porque en Cristo, hermano, sí, nosotros podemos definitivamente, hermano, tener acceso, o vamos a tener acceso. En este tiempo no, pero vamos a llegar a tener acceso al Altísimo a través de Jesucristo. Ok, sigamos. Ahora, dice... Y ningún ser creado puede llegar hasta ahí. Se ha mostrado a su creación cuando se derivó en las tres personas de la Trinidad. Él se hizo evidente a la humanidad en distintos momentos. Es decir, hermano, nosotros podríamos ver, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. El Padre fue visto por Moisés y hablaba con él cara a cara. Aquí lo dice, hermano, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces Moisés vio al Señor. Aparte hay otro pasaje donde también habla que Moisés le dio las espaldas al Señor. Pero aquí en este es mucho más claro. El Hijo, pues hermano, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Hijo habitó entre nosotros tomando un cuerpo semejante al nuestro. Entonces, hermano, así se manifestó a la creación. Primero el Padre allá en el Antiguo Testamento, luego el Hijo, hermano, cuando Él se manifestó. Y luego, pues como le decía, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo descendió sobre Él, sobre Cristo, en forma corporal como una paloma, y dio una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El Espíritu Santo entonces fue visto, hermano, cuando Jesús fue a las aguas del bautismo, fue visto descender sobre Jesús, y es que esa era la señal que le dieron a Juan. Eso no solo lo vio Jesús, porque a Juan le habían dado esa señal. ¿Cuál era la señal que le dieron a Juan? Sobre aquel que veas que desciende el Espíritu Santo, pero que veas, no sobre aquel que sientas, no, sobre aquel que veas que desciende el Espíritu Santo y se queda morando en él. Ese es el Mesías, le dijeron a Juan, hermano, y eso era lo que Juan sabía que tenía que esperar, ¿verdad? Y eso fue maravilloso cuando sucedió allá en el río Jordán. Definitivamente, hermano, Dios es Dios, la esencia divina, Dios el Altísimo, es demasiado grande para poder visualizarlo en su totalidad. No lo podemos entender con nuestra mente, hermano, sino realmente esto sería solamente por la fe. Porque si no es por fe, hermano, nosotros no podríamos entender esto. Y eso lo dice la misma palabra del Señor. Así que Él tuvo esas derivaciones de la Trinidad para poder manifestarse a la humanidad. Ahora, veamos lo que son entonces los espacios creativos. Mire, le pongo estos escritos así, hermano, porque es más fácil entenderlos y a la vez explicarlos, ¿verdad? Porque a veces se nos puede pasar por alto algo y es mejor que quede escrito. Antes de comenzar a crear los universos, todo el espacio lo ocupaba Dios. Es decir, es como que viéramos esto, mire, este espacio, ¿verdad? Como que viéramos este espacio.
todo esto que es aquí, este atril, ¿verdad? Todo este espacio era Dios. Entonces era Dios. Entonces no había lugar donde crear. ¿Por qué no había lugar donde crear? Porque todo lo que se creara, si estaba dentro de Dios, entonces tenía que ser Dios. Y eso no podría ser. Entonces hermano, antes de crear algo, se tuvieron que crear espacios. Y mire, por eso aquí le dice, antes de comenzar a crear los universos, todo el espacio lo ocupaba Dios. En ese tiempo todo era Dios, ¿verdad? Este óvalo que tenemos aquí, hermano, todo era Dios. Ok. Y si el Señor hubiera dispuesto a crear en ese momento, todo lo que surgiera o fuera creado tendría que ser considerado de igual manera como Dios. Entonces, lo que tuvo que hacerse es que Dios tuvo que crear un espacio. Y dice, mire, para evitar eso y poder comenzar a crear, Dios se retrae. Hermanos, Dios se tuvo que retraer. Eso significa que dejó de ocupar algunas áreas de lo que existía en ese momento para dar lugar a los espacios que no estaban ocupados por Dios, donde pudiera comenzar un ciclo creativo del que van a emerger la sustancia o materia, y es ahí donde comienzan a ser creadas todas las cosas. Esos espacios los trabaja comenzando primero a crear todas las cosas invisibles para luego dar paso a lo visible. Es por medio del verbo que comenzará a crear todas las cosas que dispuso en su voluntad. Esto que está aquí escrito, hermano, también lo tenemos que ver en la misma palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, mire, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto está hablando de la materia, en el principio, es decir, no había nada, entonces Dios se retrae, y al retraerse, entonces, hermano, empieza a crearse ese espacio. Al crearse ese espacio, entonces ahí empieza a crear Dios. ¿Y qué fue lo primero que apareció? La materia, ¿verdad? En el principio creó los cielos y la tierra, materia, ¿verdad? Hablamos de materia, hermano. Luego, hermano, es ahí donde comienzan a ser creadas todas las cosas, ¿verdad? Nosotros podemos verlo en Génesis capítulo 1, en los versos siguientes, hermanos, se empieza a hablar, aunque ahí se habla de una recreación, ¿verdad? Realmente, pero bueno, no vamos a detenernos demasiado en eso porque no es el propósito en este momento, ¿verdad? Mire, y luego entonces, mire, hermano, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, la fe es la que nos hace comprender. Fíjese pues, la fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Entonces, viene Dios, hermano, y nosotros por eso le decía, por la fe tenemos que creer que esto realmente es una realidad, ¿verdad, hermano? Porque Dios empieza a crear, pero esa creación que Dios hace, primero hace lo invisible y después entonces empieza a hacer lo visible. Entonces la fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Entonces Dios creó primero lo invisible, bueno, invisible para nosotros, pero visible para Él, porque para Él todo es visible, ¿verdad, hermano? Y Él vive en un mundo en el que nosotros no vivimos, en un lugar donde nosotros no vivimos, ¿verdad? Y Él, por la dimensión, más que lugar, la dimensión donde Él vive, entonces, hermano, Él puede ver todas las cosas. Ahora, Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creas de todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, eso era lo que estaba en la voluntad, en el corazón de Dios, poder crear, hermano, esas cosas. Claro, como le decía al principio, hay cosas que nosotros ni siquiera sabemos que existen, pero que son una realidad. Ok, ahora, mire pues, Job capítulo 26, versículo 13 dice, con su soplo se limpian los cielos. Es decir, hermanos, su mano ha traspasado la serpiente huidiza. Bueno, no vamos a hablar de la parte esta de abajo, sino con su soplo se limpian los cielos. El objetivo, hermano, que Dios tiene cuando se retrae de comenzar a producir de la nada todos los universos y quienes habitarían en ellos,
cada uno de los espacios que dejó vacíos fueron utilizados de nuevo cuando se dio paso a la creación. Y entonces ahí es donde Dios comienza a soplar y se limpian los cielos, ¿verdad? Se hacen visibles los lechos del mar. Eso lo dice la misma palabra del Señor. Mire, en 2 Samuel capítulo 22, versículo número 16. Entonces los abismos del mar aparecieron. Es decir, hermano, cuando se hacen visibles los lechos del mar, donde habita, por así decirlo, donde está contenido el mar, los lechos del mar aparecen, dice aquí, hermano, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Se descubren, y mire, hermano, cuando Dios sopla, se descubren los cimientos del mundo. Es decir que, hermano, en ese principio de creación, Dios empieza a soplar, y a través de ese soplo empiezan a suceder cosas creativas, pero también empiezan el Señor a manifestar las cosas que estaban ahí del principio. De donde definitivamente, hermano, ahí empiezan a surgir todas aquellas cosas que a nosotros hoy en día nos rodean, ¿verdad? Y que están establecidas en la misma palabra del Señor. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Es decir, hermano, que nosotros empezamos a ver que en ese principio de la creación Dios crió los cielos, y dentro de esos cielos, inclusive lo dice Génesis 1:16, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, hermano, en ese principio, ahí empezó a crear Dios tantas y tantas cosas, hermano, que, como le decía, parte de ellas nosotros conocemos y parte no conocemos, aunque día con día se han ido descubriendo nuevas cosas en los universos que Dios creó. Ok, hablemos un poquitito de las retracciones y expansiones de Dios. Es decir, hermano, ese principio que se dio allá en el libro de, bueno, no en el libro, que se dio en esa retracción de Dios, hermano, que se dio para poder empezar la creación. Ese es un principio que lo establece la palabra. Mire, definitivamente Dios tiene como propósito, hermano, cuando se retrae, ¿verdad? Cuando se retrae es de a la vez hacer una expansión, porque Dios se retrae, pero también hay una expansión. Y eso lo podemos ver inclusive, hermano, en lo que dice la misma palabra del Señor. Juan capítulo 12, verso 24, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces aquí nosotros vemos que primero Cristo es puesto como el grano de trigo, pero después que trae mucho fruto. Es decir, primero Cristo se contrae o se retrae, y después viene la expansión. Ese es un principio que vemos en toda la palabra del Señor. Y hermano, que hay mucho fruto. Eso mismo lo podemos ver cuando habla allá en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, ¿verdad? Asimismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, él no consideró, dice, hermano, que él existía en forma de Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a aferrarse, sino que se despojó, se retrajo, ¿verdad? Se retrajo para entrar en la condición de hombre. Y al entrar en la condición de hombre, pero mire lo que dice después: por lo cual, dice el verso 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Después vino una expansión. Primero se retrae, y después, hermano, viene la expansión. Ese es como le digo, un principio que está establecido aquí en la palabra. Ahora, algo que es importante que nosotros veamos la energía primigenia en los seres humanos. La energía primigenia no es algo que no se puede crear ni destruir, solamente se puede transformar de un tipo de energía a otro, pero no se puede ni crear ni destruir, hermano, porque eso está en Dios. Al principio, Dios sacó de su interior energía
comenzó la creación y mucho tiempo después, hermano, continúan transformándose, dando vida a todo lo que existe, ¿verdad? Todo lo que existe. Veamos aquí. Mire lo que dice Génesis capítulo número 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Ese es el poder de Dios, hermano. Ahí está el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, definitivamente, hermano, nosotros podemos ver aquí que el Señor lo que hizo con la humanidad fue transformar la materia, es decir, tomando el polvo de la tierra y lo transforma en seres con aliento de vida, de modo que se convierten en almas vivientes o seres vivientes, como aquí lo establece. Tomó el polvo, la materia, hermano, y entonces sopló la energía primigenia y lo convirtió. Esa materia la convirtió a través del poder de Dios, la convirtió en seres vivientes. Mire, otra de las cosas, hermano, que tenemos que saber que el hombre, pues esto lo hemos explicado en muchas oportunidades, hermano. El hombre es un ser tripartito, con espíritu, alma y cuerpo. En el momento de ser criado recibió parte de Dios la energía conocida como aliento de vida. En el hebreo es el neshama, que se traduce como aliento, espíritu, corriente, inspiración, alma. Eso es la energía que él recibió, fue el aliento de vida, ¿verdad? El aliento de vida. Pero el hombre, hermano, en sus tres partes tiene energía, es decir, tiene energía en el cuerpo, tiene energía en el alma y tiene energía en el espíritu. La energía física o animal, hermano, dice aquí Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces este tipo de energía es la que posee el cuerpo humano y que se utiliza para trabajar, para procrear, para movilizarse, para pensar, para tantas cosas, para todas las cosas, hermano, que nosotros hacemos, se necesita esa energía física. La mayoría de cosas que nosotros hacemos, no todas, la mayoría de cosas que nosotros hacemos físicamente hablando, o todas físicamente hablando, perdón, hermano. Pero la principal fuente de esa energía son los alimentos que nosotros comemos. Es decir, hermano, la alimentación es lo que nos da la energía a nosotros para poder realizar todas las tareas que hoy en día realizamos, ¿verdad? Ok. Luego, la energía del alma, hermano, esta proviene del alma. Usted se recuerda que viene del griego psique, ¿verdad? Y el alma se compone de intelecto, voluntad, hermano, y emociones, ¿verdad? Y ese es el principio vital de los seres vivos, ¿verdad? Ahora, si vemos aquí en el Salmo número 103, versículo 1, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades. Entonces, generalmente, hermano, el alma recibe información del cerebro que le permite ser transformada en pensamientos y actitudes que pueden llegar a afectar, por supuesto, el cuerpo, ¿verdad? En este caso, David le hablaba a su alma para que pudiera bendecir al Señor y que no se olvidara de ninguno de los beneficios del Señor. Definitivamente, hermano, que el alma tiene energía para bendecir, el alma tiene energía para decidir, el alma tiene energía para pensar, el alma tiene energía para muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Cuando fíjese, hermano, que el alma es tan poderosa en ese sentido, ¿verdad? Que usted sabe que cuando se crea se inventa una nueva medicina, entonces, hermano, dentro de todo el experimento que hacen con la medicina, hermano, es que hacen la medicina, hermano, pues con todos sus elementos necesarios y se la administran a diferentes personas. Y esas personas, hermano, pues creen en la medicina que les dieron y reciben un beneficio. Pero resulta que hay otro tipo de medicamento que le dan a las personas. Bueno, no es medicamento, sino que es la apariencia de la medicina, pero que le llaman el placebo. Y eso está, hermano, no tiene el elemento activo
adictivo, hermano, que lleva la otra medicina, sino que solamente está basado en el azúcar nada más, y entonces la dan a la persona. Es decir, es una medicina de mentiras, pues, para decirlo de esta forma, ¿verdad? Hermano, la pastilla es igual, pero al final, hermano, lo que contiene no es igual. Esta es la verdadera y esta no es verdadera. Y entonces a las personas resulta que las personas creen que les dieron la verdadera y también se sanan. Pero eso es algo, hermano, que tiene que estar en el alma, ¿verdad? O también, hermano, se habla de algunos, digamos, en las ciencias ocultas utilizan mucho esa cuestión del alma y pueden hacer diferentes cosas solamente con el poder del alma, por supuesto, para hacer cosas negativas, ¿verdad? Y también lo que se conoce como la energía psíquica, hermano, que es eso que le estaba diciendo, y también aquella forma de lo que le llaman la telepatía, es decir, yo estoy pensando algo o una persona, no yo, sino que está pensando algo y puede hacer que la otra esté pensando exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces nos comunicamos por telepatía, dice, ¿verdad? Pero realmente, hermano, ese es el poder del alma, hay un poder extraordinario. Recuérdese que se conoce científicamente que en la mayoría de los casos se utiliza un porcentaje muy bajo del alma, es decir, que el poder del alma original es muy grande, pero que hoy está bastante limitado. Ok. Y luego la energía del espíritu, ¿verdad? Esta energía definitivamente, hermano, no la pueden utilizar las personas que no conocen al Señor, porque la energía del espíritu, recuérdese que las personas que no conocen al Señor tienen su espíritu muerto. Entonces es necesario, hermano, que la persona sea nacida de nuevo para poder realmente, hermano, tener ese poder que en algún momento, hermano, nos va guiado por el Espíritu Santo, nos va a ayudar para que nosotros inclusive podamos resistir ciertas cosas en el Señor, ¿verdad? Esta energía, hermano, definitivamente viene como consecuencia de haber sido nacidos de nuevo y que el Espíritu Santo esté obrando en nuestro espíritu, y entonces de esa manera, hermano, nosotros recibimos esa energía primigenia de parte del Señor. Mire, esta energía definitivamente, hermano, nos prepara a nosotros para diferentes cosas. Nosotros vemos inclusive en la misma palabra del Señor que algunos personajes, hermanos, recibieron un espíritu, dice, y recibió Josué un espíritu, qué sé yo, el espíritu de Moisés, ¿verdad? Pero no era el espíritu en sí de Moisés, sino el espíritu, lo que Moisés tenía de parte de Dios. Y entonces a través de eso pudo hacer muchas cosas. Recibió un espíritu de sabiduría, un espíritu de dignidad, un espíritu de consejo. Se habla de diferentes espíritus. Ese es el poder, hermano, del cual se habla. Eso está descrito allá claramente en Isaías capítulo número 11, cuando se habla de los 7 diferentes tipos de espíritu: espíritu de poder, espíritu de sabiduría, de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor. Bueno, ahí están los 7 descritos, no me voy a detener. Pero dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces quiere decir que nosotros, cuando creímos en Cristo, recibimos esos dos espíritus, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, modelo de vida, y el Espíritu Santo, hermano, el poder que nos va a llevar para que nosotros alcancemos ese modelo de vida. Entonces, esa es la energía que está en el espíritu nuestro, hermano, y que nos lleva para que nosotros tengamos una vida que realmente podamos agradar al Señor. Ok. Veamos lo relacionado con la transformación de la energía. Definitivamente, hermano, en el mundo en el que nosotros vivimos hay una transformación constante de energía. Por ejemplo, nosotros vemos que el petróleo se transforma en combustible y eso se traslada a energía, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que saber definitivamente, hermano, que a través del nuevo pacto nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermano, para hacer liberar la energía de Dios que transformará nuestra forma de vida y nos hará libres de las prisiones que muchas veces podemos tener en la carne. Veamos aquí algunos versículos. Mire lo que dice Romanos 12:2.
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Ese transformaos es transformar la energía, ¿verdad? Mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, hermano, tiene que haber una transformación. En el mundo natural hay una transformación de la energía, en el mundo espiritual también hay una transformación, y esa transformación nos lleva a tener un estilo de vida distinto a nosotros. Luego Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esa es la energía de Dios manifestándose para resucitar primeramente al Señor, hermano, y también nos resucitará a nosotros. Ahí, por eso es que Pablo dice, yo quiero conocerle a Él y el poder de su resurrección. Ese poder es la energía primigenia de Dios. Ok, ahora, esa energía, hermano, que estaba en el principio, esa energía y que utilizó Cristo para crear todas las cosas, esa energía, hermano, que nosotros vemos en toda la palabra del Señor, que utilizó el Señor en todo su ministerio, también nos la delegó a nosotros, ya no para crear, hermano, pero sí para hacer cosas aquí en la tierra que son necesarias hacer. Definitivamente, hermano, nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para, hermano, que fuéramos en algún momento portadores de esa energía primigenia, de ese poder de Dios. Mire lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, fuimos escogidos, hermano, de parte del Señor, pero fuimos escogidos para ser portadores, hermano, de esa gloria. Pero esa gloria primero tenía que estar en el Señor Jesucristo. Por eso Él dice, Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces fuimos escogidos por Él para ser portadores de esa energía primigenia, pero primero la tenía que portar Él, porque Él la utilizó, hermano, para crear allá en la eternidad pasada, y la utilizó cuando vino aquí a la tierra, la utilizó para desarrollar su ministerio. Entonces, definitivamente, hermano, Jesús era esa luz, pero cuando Él ya se está yendo, entonces Jesús lo dice ahora, vosotros sois la luz del mundo, en una ciudad asentada sobre un monte, no se puede ocultar. Es decir que el Señor, hermano, fue el portador de la luz, de la energía primigenia de Dios, mientras estuvo aquí en la tierra, pero luego cuando Él ya se iba, Él dijo a la iglesia, ahora ustedes van a ser la luz del mundo, ahora ustedes van a ser los portadores de la energía primigenia. Y por eso es que la Biblia establece, hermano, que cosas mayores que las que el Señor hizo, haríamos nosotros también. Eso es maravilloso. Ahora, Hechos capítulo 10, verso 38, habla precisamente de esto que hizo el Señor. Y dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y con la energía primigenia. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, hermano, el Padre, hermano, ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, con esa energía, para poder desarrollar aquel trabajo que tenía que hacer mientras estaba aquí en la tierra. Luego se fue, pero eso le quedó a la iglesia, y la iglesia debe desarrollar también eso, hermano, haciendo milagros, haciendo portentos, haciendo maravillas. Esto es algo muy, muy hermoso, hermano, que la iglesia tiene que entender en este tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, ahora definitivamente somos nosotros, la iglesia del Señor, que tiene a su disposición esa energía, pero todo es por medio del Espíritu Santo para hacer, hermano, las obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ese poder, como lo dijimos en el principio, si usted se recordará, hermano, aquí. Energía se traduce del griego energía y se usa para denominar el poder de Dios.
Es decir, cuando hablamos de la energía primigenia, estamos hablando del poder de Dios, del poder de Dios. Energía primigenia igual a poder de Dios. Y ahora, en el final, dice aquí el Señor, hermano, y recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el encargado es la fuente del poder. Espíritu Santo es la fuente del poder. Aleluya. Y por eso es que nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo definitivamente. Que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, para que realmente seamos portadores dignos del poder de Dios. Así que, hermano, quiero dejarle esto en su corazón. Espero que podamos ser edificados a través de esta enseñanza. El principio básico, no el principio, la enseñanza, el rema básico que yo le quiero dejar es que la energía primigenia es el poder de Dios. Y el poder de Dios no es comida, no es bebida, hermano, perdón, dije mal. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es poder de Dios. Es decir, que nosotros necesitamos el poder de Dios para poder desarrollar el trabajo en el reino de los cielos. Y es un trabajo precioso, hermoso, y que el Señor nos ayude para poder hacerlo de la manera adecuada. Claro que hay diferentes facetas del poder de Dios, del cual hemos hablado en su momento. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y le pedimos al Señor que Él nos ayude y que su misericordia se manifieste en nuestra vida a través de un espíritu de entendimiento. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos por una enseñanza más que nos has permitido trasladar a nuestros hermanos. Yo te suplico, yo te pido por favor que les bendigas de una manera sobrenatural, grande y poderosa. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, por favor, que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que comprendamos tu palabra, para que comprendamos tus verdades y para que nosotros seamos edificados a través de esas verdades y de esa palabra. Por favor, Señor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papaíto lindo, en el nombre precioso, maravilloso de Jesucristo, te lo agradecemos, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Esperamos verlos pronto. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.